¿Quieres orar por Luis? Mi querido Señor, te damos gracias por este tiempo, agradecerte por la vida de Luis, por su ministerio, agradecerte por el ministerio en la universidad, por su tarea en la capellanía de acompañamiento a la gran comunidad educativa, agradecerte por la tarea que realiza, Señor, en Alberdi, en la iglesia, el Redentor, agradecerte por el que lo tenemos entre nosotros y pedirte que tú bendigas su palabra, que tú bendigas su corazón, que tú le inspires, de tal modo que lo que comparta hoy sea para edificación de tu reino, para edificación de nuestras vidas, para llenarnos de esperanza y seguridad de que andamos en tu amor, bajo tu guía, en la presencia de tu mismo Espíritu. Derrama de tu gracia, bendícele ricamente y, Señor, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos florecer a la luz de tu palabra. Amén. Bueno, muchas gracias por la invitación y lo importante es dar testimonio de este Cristo vivo, de este Cristo resucitado, a quien confesamos, ¿no? Precisamente como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y para ello las invito a la lectura de Juan 17, el capítulo 17, versículos del 1 al 11. Quienes tengan sus Biblias a la mano, podemos ir compartiendo la lectura, ¿no? Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 11. Y dice así: Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a los que les diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí, en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos iban a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos en el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo. Es palabra de Dios. El Evangelio de Juan es un evangelio riquísimo. Es un evangelio donde nos muestra las características del Dios encarnado. Confiesa al Mesías no solamente como un hombre, sino como el Dios que se hace carne en la historia, el Dios que se encarna en medio de nuestra humanidad y en medio de la creación. Esto es central en el Evangelio de Juan. Ustedes, si leen el primer capítulo, verán ese poema maravilloso que nos habla de quién era Jesús, ¿no? Este Jesús preexistente, la palabra, el verbo de Dios, que se hace carne, que hace la tienda, como dice ahí el texto, que hace tienda entre nosotros. Y eso tiene un concepto central. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la tienda, el tabernáculo del encuentro, estaba en medio del pueblo. Y en medio del pueblo se manifestaba la gloria de Dios que guiaba a ese pueblo y que le daba sentido, le daba dirección, le daba estructura y le daba un proyecto de vida común y un proyecto de liberación que se iba construyendo en la historia. Jesucristo es esa tienda, es nuestro tabernáculo del encuentro. Está en medio de nosotros, ni lejos ni en otro lugar, sino en medio de nosotros, en medio de su pueblo, pero también en medio de la historia. Acá, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan,
que nos habla permanentemente de este Cristo que se encarna, que es el Dios encarnado, que es la palabra de Dios que se encarna en la historia, ¿no? Ustedes recuerdan también Génesis, ¿no? La palabra de Dios es el instrumento o es el medio por el cual Dios crea el universo y es al mismo tiempo Dios mismo. Esto en el capítulo que nosotros vemos, el capítulo 17, tiene una condensación, un núcleo central en el Evangelio, porque es la oración sacerdotal, es la oración en el momento último, en el momento previo a la Pascua de Jesús, es la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración por la cual Jesús intercede por sus discípulos, intercede por aquellos 12 y más que están juntos con Él, ¿no? Es el momento central, uno de los momentos centrales del Evangelio de Juan, hasta que llega ese otro gran núcleo del Evangelio, que es la Pascua del Mesías. Este Jesús que se entrega en la cruz para nuestra vida plena. Ustedes saben que otra de las grandes categorías del Evangelio de Juan es la vida plena, la vida en abundancia. Y acá, en la oración sacerdotal, esto está incluido. Y ustedes dirán, ¿en qué momento lo hace? Desde el momento mismo que habla acerca de la vida eterna. En el Evangelio de Juan, la vida eterna no es una vida sin muerte solamente. No es una vida que se prolonga hacia el infinito. No es una vida que se da en la plenitud de los tiempos, cuando el reino de Dios instaura la historia. Es parte de eso también, pero es una vida que se desarrolla aquí y ahora. Esa vida eterna no solamente está en el más allá, esa vida eterna está en el más acá. Y acá dice claramente en el texto que Dios le ha dado al Hijo la autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Esta es la plenitud del Evangelio, la vida eterna que se hace presente en la historia y prolonga la vida humana y la vida de la creación hasta la eternidad, hasta el infinito. Vamos ahí entendiendo un poco lo que nos quiere mostrar el Evangelio de Juan y lo que está presente en la oración sacerdotal que nosotros tenemos acá. Es un Jesucristo, es un Jesús que intercede por sus discípulos. Pero también en esa oración de intercesión revela el proyecto de Dios. No es solamente que Él está intercediendo por aquellos que van a cumplir con la misma misión que Jesús cumplió, sino que también les revela las características de este Padre que comparte su gloria. Esto es otro de los elementos centrales del Evangelio de Juan. Jesús va a ser glorificado. En el Evangelio de Juan, la glorificación tiene dos niveles. Y siempre tenemos que recordar esto. Por un lado está su muerte en la cruz. Y esto es muy, pero muy importante allí. Su muerte en la cruz no es aleatoria. Su muerte en la cruz no tiene un sentido vacío de lo que es el significado de este Dios encarnado en la historia, sino que tiene cobra toda su plenitud y su sentido allí, en la muerte en la cruz. Y después en la resurrección se da la glorificación definitiva. Jesucristo es glorificado en la muerte y en la resurrección. Jesucristo en la cruz es entregado como el Mesías que tiene que morir por el pueblo, pero al mismo tiempo es el Mesías que resucita para la liberación definitiva de su pueblo. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan están presentes los dos Mesías. Si alguna vez lo han escuchado, por un lado está el famoso Mesías hijo de Efraín, que tiene que morir por su pueblo. Y del otro lado está el Mesías hijo de David, que viene a liberar definitivamente a su pueblo de la opresión. En Jesús se conjugan las dos esperanzas mesiánicas y en Jesús podemos encontrar al Mesías hijo de Efraín, al Mesías hijo de José y al Mesías hijo de David. En la oración sacerdotal, la gloria que Jesús comparte es una gloria que tiene que ver con su muerte y su resurrección, pero también es una gloria que tiene que ver con un proyecto, con una misión, con un compromiso y con la vida plena que Dios nos da a nosotros, los seres humanos, a través de este Mesías que muere en la cruz. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿En qué consiste la vida eterna? Nos dice el texto. ¿En qué consiste la vida eterna según la oración sacerdotal? En conocer a Dios. En el mundo antiguo y sobre todo en el mundo hebreo, conocer no es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento que tiene que ver con algún tipo de desarrollo cognitivo o con algún tipo de formación académica.
Es un conocimiento que se arraiga en la vida misma, en la existencia misma humana. Es praxis, reflexión y acción, pero también sentipensar. Siento y pienso a la vez y me comprometo para transformar el mundo, la historia y la vida de mi prójimo y la vida de la creación. Esto es conocer a Dios. Lo encontramos en la naturaleza, en la creación entera, pero lo encontramos en el rostro de nuestro prójimo y sobre todo en el rostro de los más débiles, en el rostro de los oprimidos y las oprimidas. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer, dice la oración. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Jesús es glorificado. Jesús muere en la cruz, resucita, asciende y es glorificado en el seno mismo del Padre. Esta gloria la comparte con nosotros. No es una gloria que queda solamente para Dios, el Dios uno y trino. Es una gloria compartida con la humanidad, es una gloria compartida con la creación y es una gloria que se hace presente en la historia. La gloria de Yahvé, que se hablaba en el Antiguo Testamento, era una manifestación dinámica para transformar las cosas que estaban mal, para transformar aquello que había sido dado vuelta, lo que estaba patas para arriba. Esto lo tenemos que entender muy bien en la historia que vivimos y en tiempos de pandemia. Normalmente los seres humanos a lo que le llamamos normalidad es anormalidad para Dios. El status quo no es algo que siempre ha sido querido por Dios. El status quo es algo para darlo vuelta, para ponerlos patas para arriba. Lo que nosotros creemos que está bien es lo que Dios muchas veces dice, no, por este camino no hay que ir. En el tiempo del Antiguo Testamento, los grandes imperios, los grandes lugares donde supuestamente se manifestaban las divinidades, como el faraón, que era considerado hombre Dios, era lo no querido por Dios. Y precisamente Dios lo trastoca, lo da vuelta y construye algo totalmente distinto. Esto es lo que está presente también acá. La glorificación tiene que ver con la construcción de otro mundo distinto, de otro mundo posible. Una frase que ha dado vuelta mucho en este tiempo, en América Latina sobre todo. Y somos escogidos para eso. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Hacer caso de la palabra de Dios es continuar con la misión de Dios en la historia. Así como el Padre me envió a mí, dice después la oración sacerdotal, yo los envío a ustedes. Es un envío de palabra y es un envío de acción. Es un envío doble. Es un envío donde no solamente proclamamos y testificamos de este Cristo resucitado, de este Cristo glorificado, sino que lo encarnamos en la historia y hacemos lo que Él hizo también, sanar a los enfermos, luchar por la justicia, ponerse del lado de los más débiles y las más débiles, ponerse del lado de los oprimidos y las oprimidas, hacer justicia en el mundo, transformar todo, de nuevo, como decíamos anteriormente, todo lo que está dado vuelta, todo lo que está mal y a lo que le llamamos comúnmente normalidad. Después allí dice, yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo. Acá en el griego no dice los que son del mundo, no ruego por el mundo. Si bien Dios vino a salvar el mundo en Cristo, el mundo tiene que ser transformado para ser salvo. El mundo no puede seguir siendo mundo. En la misma oración sacerdotal después, si ustedes hacen una lectura profunda, allí dicen claramente que no hay que ser del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto no tiene que ver con una cuestión de lo físico y lo espiritual, de lo material y lo inmaterial. Tiene que ver con el mundo como orden moral, como orden político, como orden cultural, como orden social, que está a patas para arriba. Y en el tiempo de Jesús era mucho más. En los tiempos de Jesús el mundo, por ejemplo, les doy un ejemplo, el 90% de la población de ese mundo era pobre. E imagínense el número de indigentes que había en ese mundo. Por eso permanentemente Jesús se encuentra con necesitados, con gente pobre, con endemoniados, con gente que está excluida. Y Jesús viene a decir, esto no es el proyecto de Dios, esto no es el reino de Dios. No sean de este mundo estratificado, donde ricos y pobres están en una situación totalmente de destrucción y de desintegración de ese mundo. Y donde hay oprimidos y oprimidas que tienen que ser liberados.
Los pobres, los mendigos que Jesús encuentra en el camino, no son pobres y mendigos porque ellos quieren. Son pobres y mendigos porque ese mundo los ha puesto en ese lugar. Y Jesús les dice, no sean de este mundo, supérenlo, transfórmenlo con la gloria de Dios. Y todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a salir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Miren todo el contexto de envío que hay acá, y todo el llamado a una manera distinta de pensar y de vivir. Y cierra con algo maravilloso. Padre Santo, cuídalos en el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. No podemos hacer la misión en el mundo, no podemos proclamar la palabra de Dios, no podemos hacer justicia en el mundo si no hay unidad. Si no hay construcción de la unidad en medio del diálogo, en medio de la cooperación y en medio del encuentro de los distintos, no hay posibilidad. No hay posibilidad de la transformación de ese orden injusto y violento si no construimos unidad a partir de ese Padre y de ese Hijo que nos llama a ser uno. Nosotros diremos, bueno, tengo tales características, vengo de tal procedencia, mi procedencia social es esta, mi lugar geográfico es este, mis pasiones políticas pasan por acá. Pongámoslos a la luz de la palabra y a la luz del Evangelio y construyamos ese mundo otro posible en medio de la unidad, tal como el Padre y el Hijo son uno, y tal como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es un llamado a la unidad, es un llamado al compromiso con la transformación de este mundo injusto. Allí nos hablaba, en un momento Lucas nos hablaba de Federico. Federico Pagura, ¿no? Fue uno de los tantos ejemplos de unidad ecuménica. Había muchos otros, ¿no es cierto? Recordamos a Gattinoni, a Chegoyen, a la misma Nelly Ricci. Recordamos a nuestros compromisos, lo que hoy está haciendo la Iglesia Metodista en el compromiso ecuménico en el día a día, aunque no lo veamos directamente, pero están allí, construyendo unidad para dar testimonio de este Cristo que ha sido glorificado. El Dios hecho hombre no solo murió, sino que resucitó entre los muertos y ahora nos comparte su gloria para que nosotros las compartamos con otros y otras. Este es el tiempo de la justicia. Este es el kairos de la liberación. Este es el kairos, el tiempo cualitativo, el tiempo especial en que Dios nos llama a vivir en su proyecto. Un proyecto de unidad, un proyecto de testimonio, un proyecto donde compartimos su gloria y un proyecto donde testificamos que el Hijo nos llama a una vida nueva y a una vida abundante en medio de un mundo injusto. No siempre las cosas van a ser igual. Las cosas pueden ser cambiadas. Cuando les digan que todo tiene que seguir siendo igual, los están haciendo entrar en una mentira. No vamos a decir de quién es el padre de la mentira porque ustedes ya lo conocen en el texto. Pero sí sabemos que Dios es un Dios de verdad. Y esa verdad es una verdad dinámica que entra en la historia para que las cosas no sigan igual. Hoy sábado 24 de abril, somos llamados a dar testimonio de este Cristo resucitado. Somos llamados también a hacer permanentemente metanoia, cambio de mentalidad, para seguir creciendo en el seguimiento de este Cristo resucitado y para seguir dando testimonio y transformando la historia a la luz de la palabra de Dios. Que no nos engañen. Las cosas no tienen por qué seguir siendo igual. Que no nos engañen con el individualismo, que no los engañen con la mentira de que lo mío es mío y allí queda solamente y no lo tengo que compartir con nadie. Que no los engañen con que el mundo tiene que ser igual, dividido, fragmentado, destruido, porque esa es una mentira. Dios nos llama a esta unidad, tal como el Padre y el Hijo son uno. Dios nos llama a dar testimonio, tal como Él dio testimonio. Dios nos llama a hacer misión en el mundo, así como Él la hizo en la historia. Que el Dios de la vida, que el Dios de la gracia y de la justicia nos acompañe en ese caminar para proclamar su palabra y para ser testigos de este Cristo en palabras y en obras en medio de nuestro mundo. Amén. Damos gracias
a Luis por su palabra, por la palabra que el Señor le ha inspirado. Y damos gracias por lo que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros y nosotras a través de esta palabra. Que esto es lo que el Señor quiere trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas para que podamos ser también transformadores de este mundo.